Arquitectura de una vida extraordinaria. El destino no es cuestión de suerte, es cuestión de elección. No es algo que se espera, sino algo que se conquista. La anatomía de la insatisfacción. En el silencio de tus reflexiones más íntimas, cuando las máscaras sociales caen y te enfrentas al espejo de tu verdad, emerge una pregunta inquietante. ¿Es esta la vida que estabas destinado a vivir? Esa inquietud recurrente, ese desasosiego que te acompaña incluso en momentos de aparente satisfacción, no es una falla en tu psicología. Es la voz de tu potencial reprimido, el eco de tu grandeza no manifestada que resuena en las cavernas de tu ser, negándose a ser silenciada por la mediocridad circundante. La frustración crónica, la irritabilidad inexplicable, esos arranques de ira que parecen desproporcionados. Y ese sabor amargo de desilusión que impregna tus días son manifestaciones de una verdad fundamental: estás ejecutando un sistema operativo obsoleto en un universo que demanda tu versión más evolucionada. Imagina un águila que, habiendo sido criada entre gallinas, ha olvidado su capacidad innata para dominar los cielos. Camina torpemente por el suelo del corral, picoteando granos, creyendo que ese perímetro limitado constituye la totalidad de su existencia. Ocasionalmente siente un impulso inexplicable de extender sus alas, una añoranza por las alturas que no comprende, pero que le produce una inexplicable melancolía. Esa águila eres tú. Y cada notificación de actualización que la vida te envía, cada crisis, cada desilusión, cada momento de claridad dolorosa la descartas con un casual "luego lo haré", posponiendo indefinidamente la metamorfosis que tu espíritu anhela desde lo más profundo. La economía invisible del potencial. El costo silencioso de la conformidad. Existe una contabilidad espiritual que pocos reconocen pero que todos experimentamos. Cada día que permaneces estático, acumulas una deuda con tu potencial que devenga intereses compuestos. La mediocridad no cobra su precio de manera dramática o repentina. Opera como una enfermedad degenerativa del espíritu, erosionando imperceptiblemente tu vitalidad, tu sentido de propósito y tu capacidad de asombro. Lo verdaderamente trágico no es el fracaso estruendoso tras un intento audaz, sino la lenta evaporación del alma que ocurre cuando te conformas con una existencia que sabías, desde el principio, que era demasiado pequeña para contener la inmensidad de tu potencial. El costo de la mediocridad se manifiesta en 3 dimensiones existenciales. 1. El vacío del propósito, esa sensación de vacuidad que te invade al final del día, cuando las distracciones cesan y enfrentas la pregunta: ¿es esto todo lo que hay? 2. La erosión de la vitalidad, el agotamiento que sientes no proviene del exceso de trabajo, sino de la insuficiencia de significado. La energía vital no se consume con el esfuerzo alineado con el propósito, se drena con la resistencia a tu propio llamado. 3. La atrofia de la imaginación, la capacidad de visualizar posibilidades extraordinarias se marchita cuando no se ejercita. Como un músculo sin uso, tu creatividad se contrae hasta que el universo de lo posible se reduce al perímetro de lo familiar. Cuando aceptas la mediocridad como tu estándar, cada amanecer se convierte en un recordatorio de sueños postergados. Cada noticia de éxito ajeno se transforma en un puñal de "podría haber sido yo", cada noche termina con la promesa vacía de "mañana será diferente", cada cumpleaños marca no solo el paso del tiempo cronológico, sino la contracción gradual de lo que crees posible. Cada espejo refleja no solo tu imagen física, sino el fantasma de quién pudiste haber sido. La paradoja de la abundancia contemporánea. Vivimos en la era más próspera y tecnológicamente avanzada de la historia humana. El conocimiento acumulado de la civilización está literalmente al alcance de tus dedos. Las herramientas que habrían parecido magia para nuestros antepasados son ahora tan comunes que las damos por sentadas. Y sin embargo, en medio de esta abundancia sin precedentes, experimentamos una epidemia de insatisfacción, ansiedad y vacío existencial. Esta es la gran paradoja de nuestro tiempo: nunca hemos tenido tanto y nunca nos ha parecido tan insuficiente. La explicación de esta aparente contradicción radica en un principio fundamental de la psicología humana: no estamos diseñados para la comodidad perpetua, sino para la expansión continua. La satisfacción duradera no proviene de la acumulación de posesiones o experiencias, sino de la progresión constante hacia nuestro potencial más elevado. Como señaló Viktor Frankl tras sobrevivir a los campos de concentración, lo que el hombre realmente necesita no es un estado libre de tensión, sino la lucha y el esfuerzo por una meta que valga la pena. La alquimia del sacrificio, transformando limitación en libertad. Los antiguos alquimistas dedicaron siglos a la búsqueda de la piedra filosofal, el elemento mítico capaz de transformar metales comunes en oro. Lo que no comprendieron es que la verdadera alquimia no ocurre en crisoles y atanores.
sino en el laboratorio interior del espíritu humano, donde el sacrificio consciente se transmuta en libertad trascendental. El sacrificio, en su esencia más profunda, no es una pérdida sino una transformación. No es simplemente renunciar a algo, es intercambiar lo que eres por lo que puedes llegar a ser. Es el mecanismo mediante el cual lo potencial se convierte en actual, lo latente en manifiesto. El sacrificio no es perder algo, es ganar todo lo que aún no has sido. Esta ecuación transformadora opera en múltiples dimensiones, cuando sacrificas la comodidad momentánea por la satisfacción duradera. Cuando renuncias a la gratificación instantánea por el logro trascendental. Cuando intercambias la aprobación de los mediocres por el respeto de los extraordinarios. Cuando abandonas identidades limitantes por expresiones expandidas de tu ser. Estás realizando una transacción metafísica que pocos comprenden pero que todos los seres excepcionales han dominado. El sacrificio es la moneda con la que se compra la entrada a los reinos de la excelencia. Es el pasaporte que necesitas para cruzar la frontera entre lo ordinario y lo legendario. La economía espiritual del intercambio ascendente. En el plano material prevalece la ley de la conservación. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. En el plano espiritual, sin embargo, opera una matemática diferente, lo que entregas con intención elevada regresa multiplicado. Esta paradoja perder para ganar, renunciar para recibir, morir para renacer aparece en todas las tradiciones de sabiduría a lo largo de la historia humana. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Tradición cristiana: vacíate y serás llenado. Filosofía taoísta: muere antes de morir. Misticismo sufí: lo que estas tradiciones intuían, la ciencia contemporánea lo confirma, el cerebro humano está programado para valorar más aquello por lo que hemos pagado un precio significativo. Este fenómeno, conocido como justificación del esfuerzo, explica por qué las conquistas que exigen mayor sacrificio producen satisfacción más profunda. La moneda del sacrificio tiene un valor que trasciende las fluctuaciones del mercado emocional. Cuando inviertes conscientemente en tu evolución a través del sacrificio deliberado, estás realizando una inversión cuyo dividendo es la libertad interior. La arquitectura de la transformación radical. El tiempo, la materia prima de la grandeza. El tiempo no es simplemente una dimensión en la que existimos, es el lienzo en blanco sobre el que pintamos nuestra obra maestra o nuestro fracaso. Cada ser humano recibe una asignación estrictamente igualitaria, 86.400 segundos cada día. No hay privilegiados en la distribución del tiempo. El mendigo y el magnate, el artista y el adicto, el sabio y el necio, todos reciben exactamente la misma cantidad. La diferencia radical en los resultados de sus vidas no proviene de cuánto tiempo tienen, sino de cómo lo invierten. El tiempo es la única moneda que no puedes acumular, recuperar ni multiplicar. Su gasto es inevitable e irreversible. La única variable bajo tu control es la calidad de la inversión que realizas con cada unidad de esta moneda no renovable. Cuando despiertas a las 4:30 AM mientras el mundo duerme, no estás simplemente madrugando, estás reclamando territorios temporales que la mayoría ha cedido al olvido o la indulgencia. Estás colonizando reinos de productividad que permanecen vírgenes para las masas. La aristocracia del éxito no heredó su tiempo, lo conquistó con disciplina implacable y claridad de propósito. Las mentes más brillantes y transformadoras de la historia no dispusieron de días más largos que los tuyos. Leonardo da Vinci tenía exactamente 24 horas cada día mientras completaba obras maestras que 5 siglos después siguen maravillando a la humanidad. Marie Curie no recibió horas adicionales para sus descubrimientos revolucionarios que transformaron la física y la medicina. Martin Luther King Jr. enfrentó la segregación racial y cambió el curso de la historia con el mismo reloj que tú observas ahora. Nelson Mandela transformó una nación desde una celda de prisión, demostrando que las circunstancias no dictan el impacto que puedes generar con tu tiempo. La diferencia decisiva no reside en la cantidad de tiempo disponible, sino en la calidad de conciencia e intención con que lo utilizas. Pregúntate, ¿cuántas de tus horas son vividas con propósito consciente y cuántas simplemente pasadas? La trampa más seductora de la era contemporánea es confundir actividad con productividad, movimiento con progreso. Estar ocupado no equivale a ser efectivo. La agitación perpetua a menudo enmascara la ausencia de dirección significativa. Abandona la mentalidad efímera de los retos de 21 días y los programas de transformación rápida. La verdadera metamorfosis no es un evento calendarizado, sino una revolución permanente. El éxito significativo no es un destino turístico que visitas brevemente, es un territorio que habitas permanentemente.
La pregunta fundamental no es si tienes tiempo para la excelencia, sino si tienes el coraje de invertir tu tiempo en lo verdaderamente trascendental. La zona de confort, el sarcófago dorado de tu potencial, la comodidad, es el cebante más potente para el genio humano. Te adormece tan sutilmente que confundes la parálisis con la paz, la estagnación con la estabilidad. Esa sensación cálida de familiaridad, ese sofá mental en el que te recuestas cada vez que enfrentas un desafío, es el mismo que mantiene hibernando a tu grandeza interior. La naturaleza nos enseña esta verdad inmutable: todo lo que no crece, muere. Y el crecimiento siempre ocurre en territorios de resistencia. El confort no es un estado para habitar permanentemente, es una estación de recarga temporal para continuar la expansión. La paradoja del confort radica en su promesa incumplida: buscamos comodidad creyendo que nos traerá satisfacción, solo para descubrir que la satisfacción auténtica proviene precisamente de superar incomodidades significativas. Examina los momentos de mayor plenitud en tu vida. ¿Acaso no surgieron después de atravesar períodos de tensión creativa, de esfuerzo sostenido, de resistencia superada? La satisfacción más profunda no proviene de evitar desafíos, sino de superarlos. Piénsalo profundamente. El capullo es cómodo para la oruga, pero si ésta nunca luchara por romperlo, jamás experimentaría la libertad del vuelo. La metamorfosis requiere la incomodidad de la disolución. Examina tu vida con honestidad implacable. ¿Estás tolerando relaciones que drenan tu espíritu pero son suficientemente buenas? ¿Has aceptado un estado físico que compromete tu vitalidad pero no está tan mal? ¿Te has conformado con ingresos que apenas cubren tus necesidades pero son estables? ¿Has renunciado a aspiraciones que encienden tu alma porque el camino hacia ellas parece demasiado exigente? Recuerda esta verdad fundamental: lo que toleras se convierte en tu estándar. Y tus estándares determinan inexorablemente tu destino. La incomodidad no es tu enemiga, es tu mentora más sincera. Te muestra con precisión milimétrica exactamente dónde necesitas crecer. En la fisiología del crecimiento muscular existe un principio denominado hipertrofia: el músculo debe ser sometido a un estrés que exceda su capacidad actual para adaptarse expandiéndose. Sin resistencia progresiva, no hay desarrollo. Este principio trasciende lo físico y opera en todas las dimensiones de la experiencia humana. La inteligencia se expande cuando enfrenta problemas que desafían su capacidad actual. La creatividad florece cuando se aventura más allá de fórmulas comprobadas. El carácter se forja en el crisol de las pruebas que revelan nuestras limitaciones. La sabiduría emerge del procesamiento consciente de experiencias que desafían nuestras asunciones. Tu zona de confort no es un refugio, es una prisión con decoración agradable. El yo pasado, la sombra que bloquea tu luz. Contempla por un momento la paradoja fundamental de tu evolución personal: el tú de ayer fue necesario para llegar hasta aquí, pero absolutamente insuficiente para llevarte más allá. Cada nueva altitud en la montaña de tu potencial requiere un alpinista más hábil, mejor equipado y con mayor resistencia. Cada nuevo capítulo de tu historia necesita un protagonista más desarrollado, con mayor profundidad y capacidades expandidas. La nostalgia por tus logros pasados, ese retorno mental constante a glorias anteriores, es una dulce ponzoña que paraliza tu evolución. Esos trofeos que sigues puliendo mentalmente, ese campeonato escolar, ese ascenso de hace 3 años. Ese reconocimiento que tanto celebraste son testamentos de quién fuiste, no faros de quién debes convertirte. El mayor obstáculo para tu grandeza no es la persona que te critica, es la versión de ti mismo que se niega a evolucionar. El proceso de metamorfosis personal requiere una muerte simbólica, un desprendimiento consciente de identidades que una vez te sirvieron pero que ahora te limitan. Como la serpiente que debe desprenderse de su piel para seguir creciendo, tú debes desprenderte de autoconceptos caducos para expandirte hacia nuevas dimensiones de tu ser. La verdadera evolución requiere la valentía de decepcionarte a ti mismo temporalmente para impresionarte permanentemente. La física cuántica nos ha revelado una verdad desconcertante: la materia, en su nivel más fundamental, no es sólida sino probabilística, un campo de posibilidades que se concretiza mediante la observación. De manera similar, tu identidad no es una estructura rígida e inmutable, sino un campo de potencialidades que se actualiza mediante tus decisiones conscientes. Cuando te aferras obstinadamente a quien has sido, reduces drásticamente el espectro de quién puedes llegar a ser. Necesitas realizar un funeral ceremonial para las versiones limitantes de ti mismo. Encuentra un espejo, mírate a los ojos sin parpadear y pronuncia con convicción inquebrantable: agradezco todo lo que has sido. Honro los sacrificios que has hecho y las lecciones que has aprendido. Reconozco que cada versión anterior de mí fue necesaria en su momento.
Pero hoy te libero del peso de cargar mi futuro. Una nueva versión de mí se levanta para reclamar el destino que me corresponde por derecho cósmico. En los próximos 180 días, comprométete a realizar diariamente un acto que la versión anterior de ti jamás habría considerado posible. Pequeñas muertes diarias que darán vida a tu grandeza. La ruptura con tu pasado no niega su valor, simplemente reconoce su insuficiencia para tu futuro. El miedo, el impostor que usurpa tu soberanía interior. El miedo es el gran falsificador de tu mente, el maestro del disfraz que coloniza tu potencial con estrategias sofisticadas de sabotaje. Se presenta con ropajes de prudencia, racionalidad y precaución, pero bajo su manto elegante solo hay parálisis y contracción. Reconoce sus disfraces más comunes en tu diálogo interior. Solo estoy siendo realista. Traducción. Estoy demasiado asustado para soñar a escala de mi potencial. Necesito más información antes de comenzar. Traducción. Estoy posponiendo indefinidamente la acción mediante un perfeccionismo paralizante. No es el momento adecuado. Traducción. Estoy esperando condiciones ideales que nunca existirán. Debo planificar más detalladamente. Traducción. Estoy utilizando la planificación como sustituto de la implementación. ¿Y si fracaso espectacularmente? Traducción. Prefiero la mediocridad garantizada que el riesgo de la grandeza. El miedo es un mentiroso sofisticado que opera en las sombras de tu subconsciente. Te convence de que su cautela es sabiduría, que su paranoia es protección, que su resistencia es discernimiento. Pero los arquitectos de lo extraordinario han descubierto una verdad liberadora: el miedo es simplemente energía vital mal canalizada. La misma energía nerviosa que te paraliza ante la posibilidad del fracaso puede propulsarte hacia dimensiones inexploradas de tu potencial cuando la rediriges conscientemente. La neurociencia contemporánea ha identificado que el miedo y la excitación activan los mismos circuitos fisiológicos. La diferencia decisiva no está en la respuesta corporal, sino en la interpretación cognitiva que asignas a esa activación. No busques la ausencia de miedo, busca la reinterpretación del miedo como combustible para la acción audaz. El miedo al fracaso es, en esencia, el tributo que la mediocridad exige a la grandeza. Es el precio de entrada que deben pagar quienes aspiran a territorios de excelencia. Lo que debes temer no es fracasar intentándolo, sino envejecer preguntándote, ¿qué hubiera pasado si? El arrepentimiento por lo no intentado es infinitamente más corrosivo para el espíritu que el dolor del fracaso honesto. Declara en voz alta, con el fuego de la convicción ardiendo en tus palabras: no temo a la crítica, porque ningún crítico jamás ha erigido una estatua. No temo al fracaso, porque cada caída es un laboratorio de aprendizaje acelerado. No temo al rechazo, porque la aprobación que verdaderamente busco es la del reflejo en mi espejo. No temo a la incertidumbre, porque es precisamente en lo incierto donde reside la posibilidad de lo extraordinario. Lo que verdaderamente me aterroriza es llegar al final de mis días y descubrir que viví la vida de alguien más, que cumplí expectativas ajenas mientras traicionaba mi propia vastedad. Los vicios, las cadenas doradas de tu potencial. Tus vicios no son simples hábitos desafortunados, son relaciones disfuncionales con placeres que prometían libertad pero entregaron esclavitud silenciosa. Cada adicción, sea sustancias, comportamientos o patrones emocionales, comienza como un placer ocasional y termina como un carcelero implacable. Lo que una vez controlabas ahora te controla a ti con sutileza imperceptible. Examina con honestidad despiadada, ese chocolate que dices merecer solo por hoy. ¿Cuántos solo por hoy consecutivos han pasado? Esa serie que te mantiene despierto hasta la madrugada cuando prometiste comenzar temprano. Ese desplazamiento interminable por el feed de Instagram cuando dijiste que dedicarías tiempo a tu proyecto de transformación. Esas compras impulsivas que alivian momentáneamente el vacío existencial pero agravan tu precariedad financiera. Esos estallidos de ira que justificas como expresión auténtica pero que erosionan tus relaciones más valiosas. Los vicios son compromisos subconscientes con la mediocridad. Son pactos no escritos donde intercambias tu potencial majestuoso por consuelos efímeros que ni siquiera rascan la superficie de la satisfacción auténtica. Las redes sociales, esas ventanas digitales por las que observas vidas que no vives mientras descuidas la construcción de la tuya, se han convertido en el opio moderno de las masas. Diseñadas meticulosamente con los conocimientos más avanzados de psicología conductual para secuestrar tu atención, han transformado tu capacidad de concentración en su modelo de negocio. Un esclavo moderno no lleva cadenas físicas, lleva notificaciones y actualizaciones de estado. La liberación requiere más que moderación, exige revolución interna. Necesitas declarar la independencia de tu atención y la soberanía sobre tus impulsos neurológicos.
La verdadera libertad no es poder hacer lo que deseas en cada momento, es poder abstenerte de lo que te esclaviza para servir a propósitos superiores. Como observó el psicólogo Viktor Frankl desde los campos de concentración, entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio, esa pausa consciente entre el impulso y la acción, es la cuna de tu libertad auténtica. La forja del carácter inquebrantable. La resistencia psicológica no es simplemente la capacidad de soportar circunstancias adversas. Es el arte refinado de prosperar bajo presión, de extraer minerales preciosos de la presión del carbón existencial. Es reconocer en cada obstáculo no un impedimento, sino un escenario diseñado meticulosamente para tu fortalecimiento. Los diamantes, las sustancias naturales más duras conocidas por el hombre, no se forman en entornos confortables. Requieren calor extremo, alrededor de 2200 grados Fahrenheit, y presión colosal, aproximadamente 725.000 libras por pulgada cuadrada. De igual manera, tu carácter extraordinario se cristaliza no en la comodidad del éxito fácil, sino en los hornos abrasadores de la adversidad consciente. La resistencia no es un rasgo que heredas pasivamente, es una virtud que cultivas intencionalmente a través de la fricción productiva. Cada vez que continúas cuando el cansancio sugiere rendición, estás forjando fibras microscópicas de resistencia en el músculo de tu voluntad. Cada vez que eliges la disciplina cuando la tentación susurra indulgencias, estás templando el acero de tu determinación en la fragua de la adversidad. Cada vez que te levantas después de un fracaso cuando el ego herido implora protección, estás esculpiendo callos psicológicos que te harán invulnerable a las opiniones irrelevantes. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales, nos confirma científicamente lo que los filósofos estoicos intuían: repetimos aquello en lo que nos enfocamos, y lo que repetimos se convierte en nuestra naturaleza. Comienza pronunciando afirmaciones de resistencia no como deseos futuros o posibilidades distantes, sino como realidades actuales que estás incorporando en la estructura misma de tu identidad. Soy inquebrantable ante la adversidad. Mi determinación crece con cada obstáculo que enfrento. Lo que doblaría a otros, a mí me fortalece. Mi capacidad de persistir supera cualquier circunstancia temporal. Soy la tempestad, no la hoja arrastrada por el viento. Las palabras que pronuncias con convicción visceral programan el sistema operativo de tu subconsciente. No subestimes el poder alquímico de la palabra hablada con fe inquebrantable. Lo que declaras con suficiente convicción y repetición eventualmente se inscribe en la arquitectura neural de tu cerebro. Como señaló el neurocientífico Donald Hebb, las neuronas que se activan juntas, se conectan entre sí. Cuando alineas tu lenguaje, tus creencias y tus acciones en la dirección de la resistencia inquebrantable, estás literalmente reconectando la circuitería de tu cerebro. La inversión en la excepcionalidad. La mediocridad es gratuita y accesible para todos, la excepcionalidad tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar después de conocer los términos completos del contrato. Los sacrificios ordinarios producen resultados ordinarios, esta es la ecuación implacable del universo moral. La matemática del éxito es insobornable, inversiones extraordinarias generan rendimientos extraordinarios. La verdadera medida de tu hambre de grandeza no es lo que dices desear, sino lo que estás dispuesto a sacrificar para obtenerlo. Examina con brutal honestidad lo que estás verdaderamente dispuesto a entregar. ¿Sacrificarías ocio por maestría? ¿Cambiarías popularidad por principios? ¿Trocarías certeza por crecimiento? ¿Abandonarías aprobación por autenticidad? ¿Renunciarías a lo bueno para alcanzar lo extraordinario? Las personas excepcionales no tienen vidas excepcionales porque sean inherentemente privilegiadas. Las tienen porque realizan intercambios excepcionales que la mayoría encuentra demasiado costosos. Intercambian placer momentáneo por propósito perdurable. Aclamación inmediata por impacto generacional. Seguridad ilusoria por crecimiento transformador. Comodidad presente por logro trascendental. Entretenimiento pasivo por dominio activo. El precio puede parecer excesivo cuando lo contemplas desde la orilla de la mediocridad. Pero aquellos que han pagado este precio, y han cruzado el umbral hacia la excepcionalidad, reportan un descubrimiento asombroso. Lo que parecía un sacrificio insoportable desde fuera se revela como la liberación más profunda una vez experimentado desde dentro. La metamorfosis comienza en este instante preciso. El futuro no es una tierra prometida que visitarás eventualmente cuando las condiciones sean perfectas.
Es un territorio que construyes meticulosamente con cada decisión presente, cada pensamiento consciente, cada acción deliberada. Hay relaciones en tu vida que son anclas disfrazadas de refugios, lastres que se presentan como apoyos. Hay hábitos que celebras como tradiciones cuando en realidad son cadenas que te atan a versiones obsoletas de ti mismo. Hay excusas que denominas realidades cuando son simplemente límites autoimpuestos que has sacralizado para justificar tu inacción. El momento de tu transformación no es mañana, ni después de esta crisis, ni cuando las condiciones sean ideales. Es ahora, en este preciso instante de claridad, en esta intersección única de conciencia y posibilidad. La metamorfosis verdadera es inevitablemente dolorosa porque implica romper estructuras conocidas. La oruga debe disolverse completamente dentro del capullo, un proceso llamado histólisis donde las células se convierten en una sopa biológica antes de reorganizarse como mariposa. No hay transformación sin disolución, no hay evolución sin desintegración temporal. Acepta el desmantelamiento necesario de lo que eres para que emerja lo que estás destinado a ser. Reconcíliate con la incomodidad como precio inevitable del crecimiento verdadero. El pacto con la grandeza. Este no es un mensaje más que puedes consumir pasivamente y archivar en el cementerio de las inspiraciones momentáneas. Es un llamado a las armas para tu espíritu aletargado, una declaración de guerra contra tu mediocridad autoimpuesta, un contrato sagrado con la versión más expansiva de tu ser. Si estas palabras resuenan en tus entrañas, si sientes ese fuego que creías extinto avivarse nuevamente, si percibes ese cosquilleo eléctrico de reconocimiento en tu columna vertebral, es porque en lo más profundo de tu ser sabes que naciste para algo infinitamente más grande que tu situación actual. La grandeza no es un destino lejano al que llegarás eventualmente, es una decisión inmediata que se renueva en cada encrucijada de tu existencia. El mundo no necesita otra persona conformista que vive por debajo de su potencial. La humanidad no avanza por aquellos que cumplen con lo mínimo aceptable. El universo no se expande a través de quienes se encogen ante su propia magnificencia. El mundo, la humanidad y el universo mismo están esperando que asumas la responsabilidad cósmica de tu grandeza inherente. Levántate de las cenizas de tus excusas. Despierta del sueño de la mediocridad confortable. Comenta: lo lograré si llegaste hasta aquí. Recuerda dejar tu like, activar la campana y suscribirte, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Somos Mentalidad Sin Límites.